En la historia de Shumatsu no Valkyria hay anécdotas pasadas que suelen ser muy interesantes. Además, mezclan acontecimientos míticos y a veces géneros literarios, con estas situaciones que han tenido los humanos y los dioses de esta gran obra. Por esa razón he decidido opinar, analizar y quizás teorizar algunas situaciones. Por lo tanto, vamos a ver las mini historias de Shumatsu no Valkyria, parte 1. Pero antes de iniciar quiero pedirles muy amablemente que no se olviden de dejar su grandioso like, ya que ahora la plataforma de YouTube, y por razones muy extrañas, recomienda solo los videos que hayas dejado un me gusta, por lo que si quieres seguir viendo mis contenidos, ahora no es tan importante la suscripción, sino que necesariamente debes dejar ese like. Y con todo esto la plataforma te avisará cada vez que suba algo a este canal. Dicho todo esto, sería gratificante que compartas este videoclip o lo recomiendes con tus amigos fanáticos de esta obra. Finalmente, solo me queda advertirles que el siguiente contenido audiovisual puede incluir potenciales spoilers. Toma las debidas precauciones si es que no estás al día con el manga. Míralo bajo tu propio riesgo. Así que no se diga más y cocinemos este video. Adán y Eva, la historia detrás del pecado original. En muchas religiones abrahámicas se cuentan los hechos ocurridos en el comienzo de los tiempos y según la perspectiva podrían considerárselos como personajes bíblicos, literarios o míticos, que hasta donde sé sería impensable no saber de ellos. Pero bueno, vamos a entrar en contexto. Los hechos ocurridos en este manga no son contados desde el inicio, o como se lo planteó en sus versiones de la Biblia o el Corán. Antes bien, se saltan aquellas introducciones, que todos conocemos por supuesto, y se sitúan directamente en la provocación de aquella serpiente ante la madre de la humanidad, en el ya famoso pecado original. El consumo del fruto prohibido siempre tuvo que ver única y exclusivamente con Eva, pero aquí se modifica este acto en sí, con nuevos hechos contados en este manga. Además se explica cómo ella fue ultrajada por parte de un dios del Valhalla, así que prácticamente nos llevan a la corte de estos tiempos, lo cual, y en esta situación, las cosas están siendo muy imparciales. Únicamente se escucha a este ser divino que la está acusando, el dios serpiente. Por su parte, Eva está más que mancillada por cada miembro de la corte celestial, lo cual produce una sentencia unánime: el destierro de Eva y su no retorno al paraíso del Edén. Con eso se cumpliría toda la historia conocida, pero hay una situación que cambia, permitiendo sembrar la esperanza en toda la desesperación de Eva, y por supuesto tiene que ver con la entrada majestuosa de su pareja, Adán. Aquella acción hace enojar mucho más, o incluso lo convierte de una vez por todas en el peor enemigo de los dioses, gracias a lo realizado frente al dios serpiente. Resulta un combate muy fugaz y nos da una victoria aplastante. Por supuesto, esa conclusión nos alienta o dice que Adán es un gran caballero, que rescató a su dama de toda esa injusticia, creada por un ser muy vil. Este gran hombre finalmente decide guiar a su mujer y seguir su camino por la tierra, sin ver esas repercusiones que traen sus decisiones. Prácticamente es el acto que convertirá al hombre como uno de los pecadores más grandes de la historia, y prácticamente Eva es la otra pecadora. Así que de esta forma se resuelve el juicio del pecado original. Ahora la segunda mini historia que les voy a contar es muy fugaz y tiene que ver con Zeus versus Crono, el momento que se decidió al dios más poderoso. Este acontecimiento siempre se ha mantenido en la literatura y su resolución siempre es la misma, tal como pasa en este manga, pero solo quiero explicarles cómo sucedió de manera resumida. En un sitio de la galaxia, dos dioses griegos tienen un combate y ambos usan sus mejores técnicas. Pero la astucia y la juventud de Zeus hace que su victoria se enaltezca. Aunque las secuelas del conflicto son evidentes, la nueva entidad considerada como la más fuerte del universo se cuestiona sobre las habilidades de su padre
y prácticamente al aplastar la cara de Cronos, se convierte en ese ser sumamente omnipotente, que ya vimos en la batalla de Adán vs Zeus. Dicho todo esto, pasemos con el análisis de las mini historias. Con los hechos de Adán y Eva puedo decir lo siguiente: Adán es el ser más puro que existió, o al menos eso lo puedo decir desde una perspectiva no lujuriosa, prepotente o ambiciosa. Y para explicarme mejor hay que enfatizar un momento como tal, en donde Eva posa el rostro de su esposo en su gran pecho. Todo esto nos muestra la pureza de este hijo de Dios. Básicamente no veo ningún rastro de perversión, aunque se supone que es su esposa y de ahí se sobreentiende su nobleza, pero entiendan el punto que deseo llegar, ya que al otro lado de la situación podemos observar el caso del dios serpiente, que prácticamente es un ser lujurioso y muy ambicioso. Así que hay que considerar que esto es muy importante de observar, ya que este ser divino nos muestra que la perversión no solamente es humana, sino que esto se aprende o suele nacer de aquellas deidades. Un claro ejemplo que dictaminaría o me daría la razón es la egolatría que algunos dioses manifiestan al aceptar el Ragnarok, o básicamente esa provocación que tuvieron los dioses del Valhalla frente a las semidiosas valquirias. Y por el lado que lo veamos, esto es un signo de egolatría y subestimación frente a los humanos, y en pocas palabras esas maneras de ser o hábitos se aprendieron única y exclusivamente de ellos. Curiosamente, la culpa de los actos en la tierra están estrechamente conectados con todas las deidades del Valhalla, y es una incoherencia ver que ellos reniegan de los actos causados por todos sus súbditos o adoradores, ya que prácticamente aprendieron de manera directa o indirectamente de todos esos seres divinos que han venido teniendo contacto con los humanos. Con la victoria de Zeus frente a su padre, puedo decir también una cosa en concreto: el actual líder del Valhalla tenía la suficiente capacidad de manejar sus habilidades a una edad temprana, y gracias a eso fue capaz de sacarle la suficiente ventaja a su padre Cronos. Sin embargo, me hubiese gustado que dieran más contexto a esta batalla, del por qué este personaje desaparece y aparece masticándole la barbilla a su hijo. También es muy curioso que Cronos fue considerado el anterior guardián del espacio-tiempo. Esto podría dar cabida a que él debía o usaba el viaje al futuro y retorno al pasado, siendo una posible técnica. Hasta creo que es inaudito que haya muerto sin prever su propio final. Consideraría también que Cronos pudo haberse cansado al manejar el Valhalla, y esto permitió que Zeus tomara la posta, y de ahí tendría sentido del por qué pierde de tal manera este personaje llamado Cronos. Para que me entiendan mejor, vamos a explicar algunas cosas. Cronos no deseaba seguir con el deber o el trabajo que anteriormente le quitó a su padre, el posible dios Saturno, claro, según la mitología griega. Esto deja en claro que cada cierto tiempo en la historia el cargo debe cambiarse a otro sucesor, ya sea de manera democrática o muy aberrante. Pero si es tal cual, como se lo explica en la historia griega, Cronos pierde gracias al destino que tenía en su espalda, y era cuestión de tiempo que Zeus tome su lugar, dejando en claro que solamente tenía que suceder, y lo anteriormente dicho es solo una fábula creada por mi subconsciente. En fin, la razón de esta batalla pudo haber sido por una razón u otra, pero básicamente nos deja muchas dudas y no resuelve otras cosas. Pero dejemos que en lo posterior se explique más sobre estos huecos argumentales que he encontrado en esta batalla. Ambas historias fueron necesarias para plantear mejor la visión, motivaciones y la fuerza de cada uno de los participantes del conflicto entre Zeus y Adán. Incluso nos dan contexto tanto en sus fortalezas y habilidades. Por un lado, Zeus nos deja en claro que su máximo no lo consiguió en esa batalla que tuvo con su padre Cronos, o es posible que sí la haya conseguido, pero no se lo mostró. Tal vez al pasar los milenios, él fue mejorando o manejando mejor su fuerza, y al final los años le pasaron factura, por lo que me atrevería a decir que él hubiese perdido en el combate que tuvo con Adán. Para no entrar en detalles o crear polémicas sobre esta batalla, ese combate estuvo envuelto en una gran resistencia y convicción de cada uno de los personajes, pero si me lo preguntan, Adán debió ganar, o al menos debió terminar en empate. Ahora, con respecto a la historia del pecado original, fue el cambio de visión mejor planteado que he visto, ya que me permite crear una coherencia y plasmar de manera objetiva la razón de Adán y Eva para que ellos se fueran del Edén. Prácticamente se puede erradicar la mala reputación sobre el consumo de ese fruto prohibido y cambiar esa manera de tildar a estos supuestos pecadores. Así que me pregunto,
¿Quién pensaría que un dios fue el culpable de todo esto? Pues bueno, en Shumatsu no Valkyria se nos deja esta situación en claro y permite ver que los humanos son verdaderamente afectados gracias al egoísmo y cegamiento de muchas deidades del pasado. Finalmente el combate de Zeus y Crono me pareció algo muy simple, muy cerrado también. Consideraría también que este combate se pudo expandir mucho, con otras habilidades, y plantear mejor del por qué Zeus tuvo que vencer a su padre. Y ya sé que en la mitología griega y en otras obras literarias se explica estas situaciones, pero me hubiese gustado, de manera personal, que los autores de este manga crearan una nueva historia muy inédita, con otra visión, y así de esta manera no plagiar todos esos relatos. A veces ser original pega muchísimo, y en esta ocasión hubiese sido la mejor opción. ¿No lo creen así? Así que mis queridos comensales y fanáticos de Shumatsu no Valkyria, este fue el video especial de las mini historias de Adán y Eva y de Zeus. Espero les haya gustado. También me gustaría que propongan otros temas especiales, ya que la siguiente semana estaría pensando en ver si hablamos sobre el Lubusho vs Thor o la nueva batalla de Sasaki vs Poseidón. Por lo tanto está en ti pedirme qué cosas hablaremos la siguiente vez en el canal del Chef K. Además también quiero invitarles a que estén pendientes a los videos que subo en el canal. La manera más sencilla de hacerlo no es suscribiéndose, pero si desean háganlo. Necesariamente me gustaría que dejen su grandioso like, por lo que de esta forma YouTube te va a recomendar la siguiente vez los videos que suba este servidor. Es muy importante que lo hagas. Y recuerda que este ha sido tu servidor el Chef K, por lo que nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!